Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 11 de noviembre de 2016. En relación a Colombia, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, declaró que la inflación puede cerrar este año por debajo del 6%, incluso en el 5.8%. En GSC tenemos un pronóstico más agresivo. El mes pasado estábamos a nivel del 5.7, actualmente estamos en el 5.64. Esperamos que la inflación entonces durante el mes de noviembre descienda de niveles cercanos al 6.48, donde estamos actualmente, es decir, 6.5, hacia niveles del 6%, con lo cual se tomará este dato para iniciar las negociaciones del ajuste del salario mínimo 2017, el cual consideramos podría estar del orden del 6,5% aproximadamente. Por supuesto, varios analistas consideran o todavía están con las medidas de inflación actuales y consideran que ese ajuste salarial del próximo año está en niveles o estarían en niveles del 7%. Con relación al IDEAM, aseguró que existe una probabilidad del 55% de que en Colombia se presente el fenómeno de la niña, es decir, lluvias abundantes a partir de diciembre y hasta el mes de febrero 2017. Sin embargo, indicadores de la NOAA, de la Agencia Atmosférica Estadounidense, sugiere que este fenómeno podría estarse presentando ya de manera oficial a partir de noviembre de 2016. Por supuesto, en Colombia se ha manifestado algunos riesgos de una temporada especialmente seca durante el mes de diciembre y tal vez por eso el IDEAM no se ha aventurado a afirmar que ese fenómeno de la niña podría adelantarse. Sin embargo, en caso contrario, y que esa percepción de una temporada especialmente seca durante diciembre de este año no se materialice, consideramos que eventualmente la NOAA se estaría anticipando de manera correcta al IDEAM. Con relación a América Latina, el Banco Central de Perú el día de ayer mantuvo la tasa de referencia inalterada en el 4.25 por noveno mes consecutivo. También esperan que los niveles de inflación cierren alrededor del 3% en el 2016. Recuerden que actualmente se ha presentado un leve brote inflacionario en Perú, 2 meses al alza en niveles cercanos al 3,5%. Sin embargo, espera que haya algún tipo de corrección. En Brasil, continuamos con el tema político. Abogados de la expresidenta Dilma Rousseff entregaron evidencia o pruebas de que el actual mandatario Michel Temer también había aceptado sobornos de una compañía constructora. Hay que estar evaluando las implicaciones de este anuncio desde el punto de vista político en Brasil y sus implicaciones también para las decisiones de inversión en mercados emergentes, teniendo en cuenta pues el mal resultado que hemos tenido en las últimas jornadas debido pues a los resultados electorales en los Estados Unidos. Con relación a temas corporativos, Petrobras registró pérdidas por cerca de 5 billones de dólares, son pérdidas básicamente contables, no de caja, por temas de ajustes de valores de activos, lo mismo que le pasó a Ecopetrol el año pasado con lo que se conoce técnicamente como un impairment de activos, fue lo que se reprodujo entonces en Petrobras en esta ocasión. De todas maneras, recuerden que Petrobras ha venido incrementando su producción en los últimos meses en contravía de la afectación que ha tenido el resto de países de América Latina con los bajos precios del petróleo. Con relación a Argentina, los precios de minoristas, es decir, la inflación al consumidor de octubre fue del 2.4%. Recuerden que solamente hasta este año se retomó la publicación de indicadores de inflación, por lo cual pues no se tiene todavía una cifra acumulada a 12 meses. Las expectativas o más bien las especulaciones es que esa inflación en Argentina actual pueden estar del orden del 40%. Esa inflación de octubre de 2.4% estuvo en línea con lo que se esperaba por el mercado. Y en los Estados Unidos el día de ayer, una buena noticia fiscal previo a esa expectativa que genera el plan de inversión de la administración Donald Trump. Con relación a esto, el déficit fiscal de octubre fue de 44 billones de dólares cuando el mercado estaba calculando niveles cercanos a los 70 billones. La dinámica de este déficit fue influenciada de manera positiva por un incremento de ingresos del 5% y una reducción de gastos, especialmente esa reducción de gastos del 24%. Recuerden que hasta el momento Barack Obama ha tenido un congreso pues que no muy de apoyando pues sus iniciativas, y esto pues ha generado en cierta forma un enfriamiento del gasto del gobierno. Y para que tengan en cuenta que esa difícil lectura que está dando el mercado a los resultados de las elecciones en Estados Unidos también ha sido una difícil lectura para los mismos miembros de la Reserva Federal. Tenemos pues 4 declaraciones recientes de
gobernadores de la entidad, donde pues constata eso. Por un lado, el gobernador de la Reserva de San Luis considera que por el momento lo adecuado es hacer un único incremento de tasa de interés y posteriormente esperar que el crecimiento, la inflación, la productividad y otros aspectos muestren una dinamización. Y no hizo ningún tipo de referencia al tema de elecciones, pero claramente pues tendrá un ojo puesto en ese tema. Por otro lado, y contrario pues a esa visión tan cautelosa, tenemos al presidente de la Reserva de Richmond, Jeffrey Lacker, quien ha sido pues enmarcado claramente en el grupo de miembros de la Reserva Federal que solicitan incremento de tasa. Declaró que una reducción de impuestos, un mayor gasto por parte de la administración, cualquiera que sea, hace que sea más probable que la Reserva Federal tenga que incrementar la tasa de interés a una mayor velocidad. Entonces, por un lado tenemos una persona que dice un único incremento, que es Bullard, y por el otro lado tenemos a Lacker diciendo que los planes de gasto o de temas fiscales de cualquier administración, en caso de que sean de reducción de impuestos y aumento de gasto, como se menciona con Donald Trump, aumentaría probablemente la velocidad con que la FED tendría que incrementar la tasa. Y recuerden que el día de ayer estábamos hablando sobre el gobernador de la Reserva de San Francisco, John Williams, con la que manifestaba que básicamente cree que aún es la línea de acción de la Reserva Federal tiene que ser basada en temas de datos y no de temas políticos, y que con base en esos datos el curso futuro de tasas sería de incrementos graduales. Entonces tenemos a uno que dice un solo incremento y esperar, a otro que se mantiene en la línea de la Reserva Federal de hacer incrementos graduales, a otro que dice que hay que hacer incrementos más fuertes, y ayer estábamos viendo declaraciones del gobernador Cocher Lacota, que es el de Minneapolis, diciendo que el tema de elecciones lo hace pensar que no va a apoyar más bien el incremento de tasa en diciembre. Entonces tenemos 4 visiones diferentes con base en estos resultados, y cuando ustedes observan el mercado, recuerden la reacción del primer momento, reducción de tasas de los tesoros. Hoy tenemos pues las tasas de tesoros, contrario a ese primer movimiento, por encima, casi en máximos desde enero de este año, indicando incrementos más fuertes de tasas de interés, pero digamos que lo que se ha pensado que explica esto viene desde aumentos de la inflación, desde un mal manejo fiscal, desde acciones estratégicas de gobiernos como el chino, que estarían mostrándole a Donald Trump que, digamos, tratar de cambiar algunos temas de la economía mundial sería costoso para Estados Unidos también. Entonces, digamos que no hay nada claro en este momento, que lo único que se puede afirmar es un tema de incertidumbre alto, y como ustedes van a ver más adelante, también que América Latina sin duda sería la región más afectada por, en teoría, la implementación de una política de Donald Trump que fue, digamos, sus puntos de campaña. Recuerden también lo que hemos afirmado, una cosa es lo que promete un candidato, otro es lo que lleva a la práctica, pero pues digamos que mientras tanto la incertidumbre es lo que viene dominando las decisiones de inversión. También en este frente, el portavoz del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, declaró que esa entidad desea trabajar de la mano de Donald Trump. ¿Y esto por qué? Recuerden que la decisión o los factores de campaña de Donald Trump predominantes era hacer América, como dicen ellos, nuevamente grande, o sea, Estados Unidos, o que Estados Unidos recupere su papel primordial en el mundo, y esto básicamente se entiende como una política muy unilateral que no le interesa a estas corporaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces las declaraciones del Fondo Monetario Internacional pues están muy de la mano de lo que fue el día de ayer las declaraciones del director de la Organización Mundial de Comercio, de mostrarse abiertos a colaborar con la nueva administración en los Estados Unidos. Sin embargo, pues obviamente o seguramente tendrán sus reservas acerca de lo que efectivamente quiere hacer Trump en relación a la participación de Estados Unidos en estas entidades multilaterales. Con relación pues a un asesor económico que tiene Donald Trump, David Malpass, aseguró que la Reserva Federal es una entidad independiente y que las medidas de política que su gobierno va a implementar van a estar digamos enmarcadas en otro tipo de sectores, como pues muy bien hemos venido escuchando del sector fiscal. Sin embargo, recuerden también pues esas dudas acerca de las solicitudes que hizo en campaña Donald Trump sobre su requerimiento o su petición de que Janet Yellen salga de la entidad. Entonces, si bien es cierto, pues estas son las referencias ya de una campaña un poco controvertida desde el punto de vista de algunas ideas de tipo económico, pues vamos a ver cómo continúan llevando esas ideas de campaña a propuestas reales.
y se ha conocido de manera extraoficial que el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, sería como una de las opciones que Donald Trump está pensando como posible secretario del Tesoro. Sin embargo, por el momento, pues lo que reportan los diferentes medios es que Dimon no tiene la intención de participar en esta designación. Veremos qué pasa más adelante. En Europa, dos datos básicamente de Alemania. El primero de ellos con la inflación. Recuerden que ya la próxima semana tendremos indicadores de inflación de Estados Unidos y estos de hoy de Alemania sería como el anticipo a esa ronda de publicaciones de precios de consumidor. Con relación a eso, los datos en Alemania comprobaron un incremento de la inflación anualizada en lo que se conoce como la base armonizada, es decir, una base de comparación con el resto de países de Europa equivalente al 0.7% de inflación 12 meses. Cuando se hace la medición simplemente como con la canasta básica que corresponde a Alemania como tal, la inflación 12 meses es del 0.8%. Recordemos que en Europa pues los niveles de inflación han sido bajos y que de corto plazo también se está esperando un repunte. Y frente a esa retórica proteccionista de Donald Trump, el gobierno ha manifestado abiertamente que no espera efectos de corto plazo, muy parecido a lo que ha venido sucediendo con el Brexit, que aún no se ha sentido pues por lo menos de manera real en las cifras económicas, pero sí puso como evidencia que el 10% de las exportaciones alemanas son dirigidas a Estados Unidos y que este 10% de exportaciones tiene asociado cerca de 1 millón de empleos alemanes. Entonces, que las implicaciones de mediano y largo plazo no son, digamos, tan fáciles de determinar en este momento y que hay que dar un margen de espera. Es decir, nuevamente esa frase de que la incertidumbre es lo que va a estar dominando de aquí en adelante mientras se va implementando y se va conociendo de verdad el plan que tiene Donald Trump hacia el futuro. Con relación a ese plan, recuerden el tema de la propuesta del muro. En teoría hay unos representantes republicanos de la Cámara que quieren plantearle una versión alternativa a la idea de construcción de un muro. Con relación a China, se conocieron datos de desembolsos crediticios un poco por debajo del esperado, 651 billones de yuanes frente a los 700.000 que se esperaban. También la oferta monetaria creció pues relativamente en línea con lo esperado y se está evidenciando una aceleración en el deterioro de los créditos en este país, crecimiento del 13.1%, el mercado esperaba un crecimiento del 13%. Para hoy pocos datos, hoy día de los veteranos en Estados Unidos, mercado de bonos cerrado, mercado accionario abierto. Y con relación a eso, pues básicamente expectativas sobre datos de confianza de la Universidad de Michigan, que se espera una leve revisión al alza entre lo que fue el dato de cierre de octubre y el preliminar de noviembre. Recuerden lo que hemos manifestado, ya la próxima semana sería un poco más fuerte, sobre todo con indicadores de inflación. Y los mercados accionarios continúan con sus movimientos un poco difíciles de entender. Lo único que ha sido la norma de América Latina, muy afectada por lo que fue el resultado de las elecciones, teniendo en cuenta esos lazos comerciales que tiene con los Estados Unidos, su principal socio comercial, y también las amenazas que este lanzó con relación al comercio internacional con China, teniendo en cuenta que podría implementar, inicialmente se había mencionado un arancel del 20%, ahora se habla incluso de 45% en algunos productos. Recuerde que China es un socio muy importante para países como Brasil, Perú y Chile, y pues eso es un tema de preocupación. Mientras tanto, el indicador MSCI de mercados emergentes se encuentra actualmente en mínimos de los últimos 4 meses. La bolsa chilena cerró con su mayor caída diaria en 9 meses. Y pues mientras tanto en los Estados Unidos se sigue teniendo ese rally del sector financiero. Recuerden lo que se ha mencionado de las propuestas de Donald Trump de reducir la regulación, de reversar muchas decisiones como fue la ley Dodd-Frank y otros temas adicionales, pues que todavía no se tiene muy claro qué es lo que va a hacer efectivamente, pero simplemente el mercado está reaccionando con base en esas propuestas. El mercado accionario en los Estados Unidos inicialmente tuvo un movimiento al alza a la expectativa de que los recortes empresariales, del recorte de impuestos empresariales puedan aumentar de esta manera la utilidad neta y los dividendos a las personas, pero pues digamos que eso por el momento, o por lo menos durante la jornada de hoy, parecería estarse ya disipando. También hay que entender que hoy puede ser un día de bajo volumen a pesar de que el mercado accionario estadounidense esté abierto. Japón tuvo una fuerte recuperación, China también. Entonces, si ustedes están observando hoy, lo único cierto es que mercados emergentes afectados son América Latina en ese primer puesto de consecuencias. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, importante destacar que continúa la disparidad de comportamiento entre el mercado de bonos y el mercado de acciones a nivel global y también el mercado de acciones de países desarrollados y el mercado de acciones de mercados emergentes. Esta
mañana estábamos observando algo bien interesante en el desempeño de las acciones que tienen que ver con Latinoamérica. Prácticamente todos los sectores de las compañías latinoamericanas estaban perdiendo terreno. Importante destacar en este punto que únicamente las compañías que tienen que ver con materias básicas estaban ganando algo de valor en esta región. Compañías de este tipo, que es denominado el sector de materials, que es prácticamente compañías como Semargos, Grupo Argos, Cemex, particularmente en Colombia, Cartón de Colombia. Ese tipo de compañías podrían ser las que deberían estar o deberíamos estar monitoreando y observando detenidamente el comportamiento, independientemente de que en Colombia pues hayamos visto y podamos continuar observando una caída generalizada, obviamente porque el tamaño de las compañías y el número de compañías que hacen parte del índice pues es muy reducido. Pero sí es importante destacar la diferencia de comportamiento de sectores no solo en Latinoamérica sino también en Estados Unidos, donde de manera muy puntual se está observando desde que fueron anunciados el resultado de las elecciones un fuerte repunte del sector financiero y una caída en el sector tecnológico. Por esta razón pues simplemente tener presentes esos sectores defensivos en Latinoamérica. Bien importante destacar la caída que están presentando las acciones del sector de energía. Son las acciones que más caen. Esta semana estaban perdiendo más de un 8%, esta mañana estaban cayendo cerca del 4%. De manera general todas estas compañías de este sector, y uno de los sectores que menos se golpeaba en Latinoamérica era el sector de telecomunicaciones, seguido por el sector financiero, pero pues de manera general, vuelvo y reitero, prácticamente todos los sectores de acciones en esta región estaban perdiendo terreno, y como ya lo habrán observado durante esta semana, las bolsas más golpeadas son México y Brasil. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como tuvo uno de los retrocesos más importantes de la semana, con una variación negativa de 2,61%. El índice ha empezado a una tendencia bajista, confirmando la señal de agotamiento que veíamos en las jornadas anteriores. Vemos cómo se está debilitando a su vez la tendencia estructural, lo que podría dar inicio a esta tendencia a la baja. Vemos cómo cerró en 1.319 puntos, lo que nos indica y argumenta una vez más esta tendencia para la próxima semana. La acción con el avance más importante fue Canacol, con una variación positiva de 1,46%. La misma, recordamos, se encuentra en uno de los niveles óptimos de entrada, sobre los 9.600 pesos. La misma comienza una tendencia alcista, lo que podría confirmarse en las próximas jornadas y a su vez tomar una posición sobre la acción. Y la acción con el retroceso más importante fue Cementos Argos, con una variación de 4,31%. La acción rompió significativamente el canal lateral que venía consolidando durante todo el año, rompiendo el nivel de los 11.000 pesos, lo que inicia a su vez una tendencia bajista sobre la acción y que podría indicarnos una nueva posición y tendencia sobre la misma. Recordamos, en cuanto a los anuncios corporativos, hoy vamos a tener la entrega de resultados de Canacol, por lo tanto deberíamos estar pendientes a la lectura en el transcurso del día. Agustín. Antes de continuar con los temas de divisas, nos acaba de llegar información sobre la publicación de resultados de Canacol, entre lo que obviamente ustedes pueden ver más adelante o podrán ver, tiene que ver con un tema de pérdida para el tercer trimestre de este año, equivalente a unos 8.400 millones. Sin embargo, digamos que esa pérdida se explica por un tema de deterioro de activos. Ese tema de deterioro de activos es un tema básicamente contable, no de salida de caja. Esas pérdidas por deterioro de activos equivalen a cerca de 14.600 millones, y esto es básicamente relacionado con una evolución de dos campos que se hicieron a la NH. La pérdida registrada es básicamente las inversiones que realizó Canacol en esta compañía. Si yo
mirara básicamente el tema del EBITDA. El EBITDA sube de 6.061 millones a 30.338 y esto es básicamente una clara mejora de Canacol en sus resultados. Sin embargo, pues la vemos en el EBITDA, pero no se puede ver en la utilidad neta, pues aquí hay efectos contables. Eso es todo por ahora. Ahora sí los dejamos con Agustín. Bien, continuando con esa disparidad de movimientos, también es importante destacar que a pesar de que el mercado accionario se haya valorizado cerca de 1.3 trillones de dólares esta semana, el mercado latinoamericano de manera puntual pues no ha replicado este movimiento. Y aquí sí es importante tener presente que en lo que tiene que ver con capitalización bursátil, el mercado de Latinoamérica tan solo representa el 5% de la capitalización bursátil a nivel global, mientras que Estados Unidos está alrededor del 40% de la capitalización bursátil de todo el mundo. Estos mejores expectativas y movimientos pues están generando flujos de inversión o flujos de divisas hacia Estados Unidos, en donde esta mañana el peso mexicano estaba perdiendo cerca de 3.4% y el real brasileño estaba perdiendo más de 2%. También pues algunas economías de Europa estaban retrocediendo levemente después de haberse conocido esos datos económicos que ya mencionó Daniel en Europa. En esa misma línea de ideas, el peso colombiano debería continuar, y mantenemos esa visión negativa, debería continuar esa tendencia al alza. Les recuerdo que el día de hoy, por tratarse de ese feriado especial en Estados Unidos, el mercado de divisas spot estará cerrado, pero el mercado next day muy seguramente ya está operando sobre la zona de los 3.150 pesos por dólar. En lo que tiene que ver con el movimiento de divisas de manera general en Latinoamérica, esta es la peor semana de desempeño de las monedas de la región, una pérdida cercana al 5%. Esta pérdida no se había observado desde la crisis financiera del 2008, esta pérdida semanal. Y aunque sí es cierto que muchos inversionistas habrían tomado posiciones largas, o más bien habrían sacado sus recursos para Estados Unidos, también algunos especuladores habían aprovechado esta clara tendencia al alza para tomar posiciones largas. Por tratarse de este día festivo en Estados Unidos y el festivo en Colombia el próximo lunes, muy seguramente lo que podríamos observar la siguiente semana es una toma de utilidades de esas posiciones largas que ayudaría a estabilizar el tipo de cambio de manera temporal sobre los 3.150 pesos, y de manera estructural importante tener presente esa zona psicológica de los 3.000 pesos, que fue atacada incluso después de darse a conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Importante esta zona para tomar posiciones largas hacia adelante, porque de todas maneras la incertidumbre del corto plazo, y corto plazo estoy hablando de aquí a fin de año, podría continuar llevando el tipo de cambio hacia la zona de los 3.200. Más adelante, muy seguramente cuando se estabilice y cuando se hagan los nombramientos respectivos en Estados Unidos de los diferentes miembros del gabinete, y sobre todo lo que tiene que ver con el sector económico y financiero de este país, podríamos ver algo de estabilidad en los tipos de cambio latinoamericanos, pero eso es algo que solamente podría definirse hasta el próximo año. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues bien interesante ver que los diferentes inversionistas siguen perdiendo fe en lo que podría ser un anuncio de congelación de producción por parte de los miembros de la OPEP. Ustedes ven el mapa accionario del sector petrolero, continúa presentando números rojos, y a pesar de que el ministro de Energía de Rusia mencionó esta mañana que muy seguramente podría concretarse un acuerdo de congelación el 30 de noviembre, fíjense ustedes que el mercado petrolero o los inversionistas de este mercado continúan vendiendo posiciones.
Esto pues nos hace pensar que esa incertidumbre va a continuar y continuamos reforzando esa zona de resistencia importante, pues a la que habría que tener cautela de manera estructural sobre los $46 el barril, que por ahora es descartada. Les recuerdo también que esta zona de 42 a $43 el barril fue visitada de manera continua en el mes de septiembre, también en el mes de agosto, duramos varios días sobre este rango, y entonces acá lo que podríamos ver es un precio del crudo estabilizándose sobre esta zona de manera temporal. Bueno, con relación a los mercados de renta fija, seguimos con esas presiones alcistas en todo el mundo. Recuerden lo que hemos mencionado ya en nuestros últimos comités acerca de la dificultad de leer este movimiento, varias conclusiones, temores fiscales, expectativas de incremento de inflación ante efectividad de política fiscal expansiva, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, pues recuerden lo que mencionábamos también con los 4 miembros de la FED. Hoy tenemos declaraciones del vicepresidente Stanley Fischer, ya conociendo los resultados electorales. Hay un evento en Chile de banqueros centrales y ya en estos momentos en cerca de una hora va a estar dando sus declaraciones, con lo cual pues conoceremos cuál será entonces la postura del vicepresidente frente a este tema, si solo va a hacer caso al tema de los datos económicos o incorporará dentro de su toma de decisiones eventos políticos. Mientras tanto, continuamos con esta dinámica y el valor del mercado de renta fija con este incremento de rentabilidades exigidas ha perdido cerca de $1 trillón durante esta semana. Esto solo había ocurrido una vez en las últimas 2 décadas, es decir que el movimiento ha sido sustancialmente fuerte, bonos del tesoro llegando a niveles considerados por algunas casas importantes de inversión como un nivel aparentemente de resistencia, en los niveles del 2.15. Veremos si esto efectivamente se confirma. Y mientras tanto en América Latina los títulos mexicanos han sido los más afectados. Se están negociando en los títulos a 10 años, niveles del 7,07% aproximadamente. Esto pues no se veía desde hace 5 años, básicamente, como ustedes bien ya lo han venido escuchando, las ideas de cambio o de abandonar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México ha dominado la toma de decisiones de corto plazo. De hecho, autoridades canadienses han manifestado a Estados Unidos que estarían abiertas a hacer algún tipo de acuerdo ya unilateral, ya no incluyendo a México dentro de ese acuerdo de libre comercio, sino hacerlo simplemente Estados Unidos y Canadá. Entonces el tema para México sigue siendo complejo y hemos observado varios analistas que están prefiriendo reducir exposiciones ante la incertidumbre de lo que efectivamente va a ser planteado a futuro. El día de ayer la colocación de títulos del Tesoro a 30 años también terminó con una tasa de colocación alta, la más alta desde enero de este año, y con baja demanda. Y mientras tanto, recuerden, hoy en Estados Unidos un mercado de tesoros relativamente pues cerrado ante pues ese feriado. Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES ya logramos nuestro primer objetivo, que era el 734, por la velocidad en la que llegamos y la forma en que llegamos en toda la curva. Ponemos un nuevo objetivo del 7.62, 7.66, es la media móvil 200. La mala dinámica de los mercados emergentes sigue, junto con la mala dinámica de los tesoros, como bien lo venía diciendo Daniel. Es importante primero esta zona de 734 porque muy probablemente aquí pueden salir a cerrar cortos y a tomar posiciones largas algunos agentes, por lo cual podemos ver un retroceso hasta la zona del 725, 720, pero igual seguimos pensando que todas las apreciaciones en estos momentos cercanas al 720, 715 serían ideales de corto. No vemos todavía motivos para tomar posiciones largas de largo plazo. Por el momento mantener la cautela, porque en estos momentos no se encuentra bid para muchas referencias, o si se encuentra un bid se encuentra a una tasa excesivamente alta, entonces tener cautela en estos movimientos. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.